Les presento Odisea 2030, una innovadora solución a dos desafíos críticos que enfrentamos hoy: la crisis ambiental y la falta de acceso a información interactiva sobre el medio ambiente para los jóvenes. En todo el mundo, los efectos del cambio climático están transformando nuestro planeta de forma alarmante, y la ecoansiedad está en aumento, especialmente entre los jóvenes de 12 a 18 años. Sin embargo, muchos de estos jóvenes no tienen acceso a recursos educativos que les permitan comprender realmente la magnitud del problema. Y lo más importante, ¿cómo pueden actuar para marcar la diferencia? Para abordar estos desafíos, he creado Odisea 2030, un videojuego educativo que emplea elementos de prospección y futuros, donde no solo transporta a los jugadores a un futuro apocalíptico donde las Islas Galápagos son el último refugio de vida en la Tierra, sino que también les dan herramientas para viajar al pasado y cambiar el destino del planeta. A través de decisiones críticas y escenarios interactivos, los jugadores aprenden sobre la sostenibilidad y las consecuencias de nuestras acciones en el medio ambiente. Odisea 2030 es más que un juego, es una experiencia educativa que hace que la información ambiental sea accesible y atractiva. Permite a los jóvenes explorar, aprender y actuar combatiendo la ecoansiedad al mostrarles que aún hay esperanza y que ellos tienen el poder de construir un futuro mejor. Con Odisea 2030, mi objetivo es inspirar a una generación a convertirse en agentes de cambio, demostrando que con la educación y la acción correcta podemos reescribir la historia y proteger nuestro planeta de las generaciones futuras. El diseño del prototipo de Odisea 2030 ha sido un viaje desafiante, pero increíblemente enriquecedor. Desde el principio supe que para dar vida a esta visión necesitaría contar con expertos capaces de plasmar la esencia de un juego que no solo fuera entretenido, sino también educativo y transformador. El proceso comenzó con la búsqueda de profesionales que pudieran entender y dar forma a la idea inicial. Encontrar a las personas adecuadas fue fundamental para crear los escenarios inmersivos donde se desarrolla la historia y dar vida a los personajes con los que los jugadores interactúan. Cada detalle, desde los paisajes apocalípticos hasta las características únicas de los personajes, fue cuidadosamente diseñado para sumergir al jugador en este mundo. Uno de los mayores desafíos fue lograr una homogeneidad en el diseño de todos los elementos del juego. Queríamos que todo, desde los gráficos hasta la narrativa, se sintieran cohesivo y auténtico. Para ello, contratamos un plan en la plataforma Geniali, donde creamos una versión beta del juego. Esta versión inicial fue clave para captar la esencia de Odisea 2030 y empezar a visualizar cómo las diferentes piezas del juego se unirían para contar una historia poderosa. Otra de las complejidades fue la elección de las misiones que enfrentarían los jugadores. Cada misión debía ser educativa y fomentar el aprendizaje, pero también tenía que ser emocionante y desafiante. Nos aseguramos de que cada tarea no solo proporcionara información valiosa sobre la sostenibilidad y el cambio climático, sino que también mantuviera a los jugadores comprometidos y motivados a continuar con su viaje. En resumen, el proceso de diseño de Odisea 2030 ha sido un esfuerzo colaborativo que ha requerido creatividad, innovación y un enfoque meticuloso en cada detalle. Este prototipo no solo es un punto de partida, es el primer paso hacia la creación de una herramienta que puede inspirar a los jóvenes a actuar y ser parte del cambio. Probar el prototipo de Odisea 2030 ha sido una experiencia reveladora y emocionante. Decidimos realizar varios testeos con la comunidad y voluntarios y fue increíble ver cómo el juego capturaba su interés desde el primer momento. Lo más enriquecedor fue recibir sus observaciones que nos ofrecieron una perspectiva valiosa para mejorar y perfeccionar nuestra creación. Uno de los hallazgos más destacados fue la necesidad de afinar los diseños de los personajes y algunos escenarios. Aunque la esencia del juego resonaba con los jugadores, notamos que pequeños ajustes podían hacer una gran diferencia y una experiencia visual y emocional. Además, surgió la necesidad de clarificar las consignas de las misiones para asegurar que los jugadores comprendieran claramente sus objetivos, manteniendo así la fluidez y el dinamismo del juego. Otra observación clave fue la importancia de la música en la experiencia del jugador. A medida que el juego avanza, se sugirió que la música cambiara según los escenarios para profundizar la inmersión y hacer que cada momento sea único. Nos emocionó saber que el formato de 8 bits fue particularmente atractivo para los jugadores, ya que le dio un toque nostálgico y único,
que realmente resonó con nuestra audiencia. El impacto de estos testeos ha sido profundamente positivo. No solo confirmaron que Odisea 2030 es una herramienta innovadora y atractiva que aborda el cuidado ambiental de manera divertida, sino que también nos mostraron el potencial de crecimiento y refinamiento que tiene el juego. Basándonos en estas observaciones, ya hemos comenzado a trabajar con nuevos bocetos de personajes y escenarios, así como la mejora de las misiones actuales y la incorporación de nuevas. Este proceso ha sido un viaje de aprendizaje continuo. Hemos aprendido que cada detalle cuenta y que las voces de nuestra comunidad son esenciales para crear una experiencia verdaderamente envolvente y educativa. Gracias a estos testeos estamos más preparados que nunca para seguir evolucionando Odisea 2030 y hacer de este juego una herramienta que inspire y eduque a jóvenes de todo el mundo.